Ah, Buenos días a todo lo que nos sintoniza en este momento. Vamos a hacer una breve presentación sobre el Día de África, que es el 25 de mayo. Y aquí lo vamos a hacer a nombre justamente del Centro de Estudios y de Culturas Africanas, que justamente es un centro basado aquí, plantado aquí en México, en la Ciudad de México, que justamente está buscando cómo promover a este continente, cómo dar a conocer a este continente en México, porque se sabe que cuando hablamos de África siempre hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos, hay también mucha ignorancia también al respecto, con todo respeto. Y nosotros, como centro, intentamos justamente llevar este pedazo de África aquí en México. Yo soy Don Bosco Mbambao, soy colaborador de Centro de Estudios y de Culturas Africanas y también soy un investigador. Me dedico justamente a los temas sobre África, sobre seguridad internacional, seguridad humana, sobre cooperación justamente con el continente africano, sobre democracia, etnicidad. Y soy estudiante justamente de doctorado en seguridad internacional en la Universidad Anáhuac, México. ¿Por qué? La pregunta que viene es ¿por qué celebrar a África? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que celebrar a África? ¿De dónde viene esta idea? Bueno, todo empieza con la Organización de la Unión Africana, que concibió justamente esta fecha en los años 60 como una manera de apoyar justamente a los países que seguían bajo la colonización, que no habían logrado aún su independencia, de manera que estos países puedan sentirse respaldados en su lucha por la libertad, por sus derechos y por su libre decisión hacia dónde querían llevar a sus naciones y cómo lo querían construir y edificar a sus naciones. Entonces, cuando la mayoría de los países llegaron a ser independientes, la fecha se quedó y Naciones Unidas recuperó también esa fecha. El mundo reconoció esta fecha justamente como una fecha que permite reconocer al continente africano como parte justamente de la construcción, de la edificación de la humanidad. También como un respaldo al continente africano por las recurrentes violaciones de los derechos humanos que se sigue, también por la dificultad de los problemas de pobreza y todo lo que está viviendo este continente. Entonces era una manera de apoyar o de respaldar a este continente a nivel de Naciones Unidas. Ahora, cuando se habla de África, ¿por qué vamos a hablar de África? ¿Por qué tenemos que saber algo sobre África? Bueno, tenemos que saber algo sobre África porque hoy en día sigue existiendo en el mundo muchos prejuicios sobre el continente africano. Muchos estereotipos sobre el continente africano. Cuando hablamos de África, bueno, nos referimos a hambre, hambruna, a la pobreza extrema, falta de infraestructuras, sí, lo que no es tampoco tan falso. Pero el continente no puede ser reducido, no podemos reducir a este continente únicamente a estos prejuicios para decir que es tal. Es mucho más allá de estos prejuicios. Y tenemos que estudiar también África, aprender algo de África, porque muchos de los estudios
no han abordado aún al fondo muchos de los temas de estudios sobre el continente. Es decir, muchos de los temas se quedaron como pendientes. Y es una oportunidad para los que se interesan al continente a profundizar algunos temas de estudios para que se sepa mucho más del continente. En México especialmente es muy importante también, no solamente para borrar, o para tener otra perspectiva del continente, sino también para ver las perspectivas económicas, la perspectiva histórica, culturales, turísticas que se puede ofrecer para el país, que el país puede aprovechar también para construirse, para desarrollarse. Pero para que eso sea posible, se necesita justamente tener conocimiento del continente, poner de lado los estereotipos, ver al continente de manera objetiva para que se pueda justamente aportar algo en beneficio de México. África no es, como estamos hablando de estereotipos, África no es solamente pobreza, hambre, todo eso. Sí, lo es, como lo venimos diciendo. Pero este continente ha contribuido tanto en el desarrollo del mundo actual que tenemos. Este desarrollo, si llevamos, por ejemplo, hay muchos de los investigadores que han preguntado si realmente la modernidad sería compatible con el continente africano, la modernidad en la que estamos viviendo. Y es muy interesante leer al profesor Joseph-Philippe Matunde, que es un profesor francés investigador sobre todo el tema de África, quien está diciendo justamente que el continente africano se adapta perfectamente a la modernidad porque la modernidad fue concebida primeramente por el continente africano. Si vamos a tomar dos ejemplos. Cuando hablamos de la modernidad ahorita, lo más importante, las cosas más importantes, la realidad más importante a la que nos aproximamos es la tecnología. Y la tecnología, básicamente la informática. Y la informática se construyó, o la informática se concibió, se fortaleció desde las pruebas de un sistema matemático. Y este sistema matemático, donde se ha concebido por primera vez de la humanidad, un sistema matemático pertinente que justamente ha llevado a la evolución de este mundo, fue concebido en África, en el continente africano. Los africanos eran los grandes matemáticos que concibieron justamente un sistema matemático tan eficaz que ha servido a la construcción o a la proyección o a lo que tenemos ahorita de sistemas computacionales, todo lo que tenemos ahorita de sistema de inteligencia espacial, todo lo que tenemos, eso fue concebido primeramente en el continente africano. Entonces, de ahí le voy, por ejemplo, dando referencia, si podemos leer lo que dice, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Bueno, le voy dando el nombre de profesor Joseph-Philippe Matunde, que está hablando justamente sobre esas realidades. Ahora, tomamos de esta modernidad dos conceptos. El primer concepto es de código binario, por ejemplo. El código binario, como lo sabemos, lo que tenemos ahorita en computadora, todo lo que tenemos en sistema informática,
el código binario llegó del continente africano. ¿Cómo llegó a nosotros, a todo el mundo, se expandió? Este código binario empezó, bueno, se concibió desde África, precisamente, bueno, muchos de los científicos están hablando que se concibió desde África de Este, donde llegaron los árabes. Los árabes llevaron esta práctica de este código binario, llevaron este código a Mauritania, en África de Oeste, norte-oeste, y de Mauritania los árabes lo llevaron en Holanda, y de Holanda ahí se expandió este conocimiento de código binario, y de ahí llegó justamente a ser concebido como parte de la edificación de un sistema informático que tenemos hoy en día. Entonces, de esto, como decía, podemos ir leyendo al profesor Jacques Attali. Es un gran científico justamente que habla de todos los temas sobre lo contemporáneo, la modernidad, el futuro del continente africano. Entonces, ahí, con el profesor Jacques Attali, podemos aprender mucho más sobre un libro que él escribió sobre el código binario justamente. Y ahí está hablando también del fractal, por ejemplo, que el fractal es africano. La concepción de fractal es africano, porque a partir del fractal, los africanos ya lo tenían este concepto, porque de ahí ellos describían justamente la evolución de la naturaleza, cómo podía evolucionar la naturaleza. Y ellos hablaban también de cómo prevenir el futuro a partir de fractales que ellos ya habían concebido. Y de hecho, muchos de los pueblos africanos, de los pequeños pueblos africanos, son concebidos, o estas construcciones de casa que tenemos en muchos de los pequeños pueblos en África, son concebidos justamente en estas estructuras de fractales, ¿no? Y el profesor Jacques Attali, él llega hasta afirmar con pruebas en sus escritos que los africanos fueron ellos que inventaron la computadora numérica antes que todo el mundo. Ellos ya lo tenían ya esto. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, es un rompimiento de un proceso de desarrollo de un pueblo que justamente llegó a este fracaso, a este problema que tenemos hoy en día. Ahora, por ejemplo, los sistemas de cálculos que tenemos ahorita, los sistemas de cálculos, nos dice el profesor Matunde, por ejemplo, el sistema de cálculo fueron concebidos primero en Congo, es decir, en la zona de la República Democrática de Congo hoy en día, ¿no? Y esto ya desde hace más de 25.000 años que esto se ha concebido ya, se había hecho ya como una concepción de las prácticas comerciales, de las prácticas de interacciones económicas en nuestros pueblos. Y de ahí, junto a los sistemas binarios. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasa es que hoy en día, como venimos diciendo, se ha roto este proceso, se ha roto un proceso de desarrollo de todo un pueblo. Le han dado otra orientación que justamente ha impactado en todo su proceso. Pero este continente se está buscando, este continente está apenas renaciendo de sus cenizas. Sabemos económicamente que el continente africano, sobre todo subsahariana, contiene países que tienen el desarrollo, el nivel de crecimiento y desarrollo de tasa de crecimiento más alta de la mayoría de los países del mundo, es decir, el continente africano subsahariana y algunos de los países de los tigres asiáticos.
Por ejemplo, si tomamos el caso de Ruanda, de República Democrática del Congo hace 3 años, 2 años, entonces nos damos cuenta que ellos tienen, muchos de los países tienen tasa de desarrollo hasta de 8% al año. 8, 90, 9% al año. Eso es increíble. Eso es increíble. Esos son datos que nos dicen que realmente ese continente se está levantando. Si vamos, por ejemplo, en algunos de los países cómo están llevando este paso de crecimiento, de desarrollo, de construcciones, nos damos cuenta que estos países tienen futuro. Por eso estamos hablando de África como continente de futuro. El siglo XXI como el siglo de África. ¿Por qué? Es un continente donde más del 60% de la población son jóvenes con una edad media un promedio de edad de 19 años. Es un continente de futuro. Ahí está la fuerza de trabajo. Ahí estará la fuerza de los que van a ser activos en poco tiempo, en los futuros años, en los años que vienen. Ahora, es un continente que tiene cerca de 2.000 millones de personas. Y eso, cuando tenemos 7.000 millones y algo en el mundo, entonces representa una proporción muy importante, muy importante. Y muchos de los científicos, algunos critican la tasa, por ejemplo, de nacimiento, de promedio de nacimiento en este continente para decir que esto ya se tiene que detener porque va a llevar más pobreza. Algunos otros dicen que no. Simplemente lo que tiene que hacer es crear un sistema de estabilizaciones de derecho en estos países, implementar una democracia participativa, implementar unos mecanismos de lucha contra la corrupción y sentar un Estado de Derecho. Y de ahí empezar a crear más emprendedores con los pequeños créditos de microfinanzas y crear así una red de financiamiento que va desde las ciudades hasta los pequeños pueblos. De esta manera se puede justamente llevar a este continente a ir adelante a pesar de que tenga a una población tan numerosa. Pero también sabemos que la fuerza de un país, la fuerza de una nación también está en los pueblos. El número también de la población impacta en el juego de las decisiones internacionales. Ahora, ¿por qué México se tiene que interesarse a esto? México tiene que interesarse a esto porque el continente africano es un mercado de oportunidades. Mercado de oportunidades a nivel económico sobre todo. El continente africano está en construcción, necesita de sistema de salud, necesita de la construcción de nuevas infraestructuras, necesita de un sistema de transporte que justamente le ayude a acompañarle en su desarrollo. Y todos estos sistemas, México como país del sur puede aportar lo suyo en una cooperación donde puede ganar también México, donde también México puede ser parte justamente de fortalecimiento, de desarrollo de este continente. Al mismo momento, llevar las infraestructuras
la construcción, por ejemplo. México es uno de los países que tiene empresas de construcciones que son tan reconocidas que puede servir a la construcción de vías en África, que puede servir a la construcción de muchas infraestructuras, que puede ser, que puede ayudar justamente empresas farmacéuticas, que pueden apoyar justamente en el sistema de salud. Y también puede llevar a las empresas turísticas, justamente porque esto puede también servir a México. Las telecomunicaciones, muchos de los países lo necesitan. Y allí están los intereses. Vamos a decir